Vamos a resolver este problema del Sears. Rebeca y Daniel están patinando. Daniel se detiene un momento y Rebeca choca contra él a una velocidad de 13 metros sobre segundo. Después del choque, Rebeca se mueve a 8 metros sobre segundo con un ángulo de 53.1 grados respecto a su dirección original. La superficie es de hielo y no tiene fricción. Calcula la magnitud y dirección de la velocidad de Daniel. A ver, vamos a ver. Antes tenemos que Rebeca tiene una velocidad de 13 metros sobre segundo. En cambio, Daniel está detenido y contra él va a chocar Rebeca. Las masas son las siguientes. Masa de Rebeca son 45 kilogramos. Vamos a dejar todo a 3 cifras significativas, mientras que la masa de Daniel será de 65 kilogramos. Acuérdense que en este tipo de problemas en donde interviene la masa, la velocidad y nos interesan datos sobre las velocidades, siempre hay un antes y un después. En este caso, el choque va a ser de Rebeca contra Daniel, pero no sabemos qué ocurre después en general. Lo único que sabemos, no sabemos hacia dónde va Daniel, pero sí sabemos que Rebeca lleva una velocidad de 8 metros sobre segundo, haciendo un ángulo de 53.1 grados con su dirección original. Y lo que no sabemos es Daniel si sale hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia dónde. Entonces vamos a tener que hacer un planteamiento algebraico y después vamos a poder establecer bien cuál es el diagrama de este resultado. Como el momento se conserva, dado que la fuerza normal y el peso se anulan y no hay fricción, entonces quiere decir que el momento antes del impacto, es decir, la masa de Rebeca por la velocidad de Rebeca, vectorialmente más masa de Daniel por la velocidad de Daniel como vector. A esto le debemos de poner un 1 que signifique antes, y esto será igual a m de Rebeca por la velocidad de Rebeca, pero después, más la masa de Daniel por la velocidad de Daniel después. Observen que esto va a dar origen a dos ecuaciones, ¿verdad? Nos va a dar una ecuación en X y otra en Y. La velocidad de Rebeca, si la escribimos en términos de sus componentes, será 8, la velocidad inicial, no la velocidad posterior. La velocidad inicial de Rebeca, es decir, la velocidad R1. La velocidad de Rebeca será igual a 13,0. Por lo que esta ecuación se puede escribir de la siguiente manera. Masa de Rebeca, que son 45 kilogramos, por la velocidad de Rebeca en el eje X, que es 13 metros sobre segundo, más la masa de Daniel, que son 65 kilogramos, por la velocidad de Daniel en el eje X al inicio, que es 0. En el eje X y en el eje Y, la velocidad de Daniel es 0. ¿Y esto será igual a qué cosa? Bueno, pues va a ser igual a la masa de Rebeca en el eje X, pero posteriormente, que son 45 kilogramos. Acuérdense que es 8, tiene una velocidad de 8 metros sobre segundo.
haciendo un ángulo de 53.1, por lo cual será 45 kilogramos por 8 metros sobre segundo por coseno de 53.1 grados, más, aquí es donde tenemos que incluir la parte de Daniel que no conocemos, 65 kilogramos multiplicado por la velocidad en el eje X de Daniel, pero después del golpe que sufrió. Observen que esta ecuación, que es un poco grande, puede reducirse si vemos que este término es 0, y vamos a despejar la velocidad de Daniel en el eje X, pero posteriormente. A ver, la vamos a reescribir de la siguiente manera. Voy a quitar las unidades, las cifras significativas para que quede una ecuación mucho más compacta. 45 por 13 menos 45 por 8 por coseno de 53 es igual, vean ustedes, a 65 kilogramos por la velocidad de Daniel después del choque. Entonces esto le podemos llamar Px2 y los 65 kilogramos, dividimos ambos, el lado izquierdo y el lado derecho de esta expresión. Bueno, si ustedes hacen las operaciones aritméticas, lo que van a tener es que la velocidad de Daniel es de 5.67 metros sobre segundo en el eje X. Acuérdense que no puedo hacer el esquema porque desconozco cómo es la situación. Después, esto ocurrió en el eje X. Ahora bien, ¿qué ocurre en el eje Y? Bueno, vamos a tener que en el eje Y ni Rebeca, porque tiene su velocidad de 13 metros en el eje X, ni Daniel, que está detenido porque su velocidad es 0. Entonces, el momento en el eje Y, el momento lineal en el eje Y antes de la colisión es 0. Y esto va a ser igual al momento lineal de Rebeca, que es 45, vamos a quitar cifras significativas y unidades, por 8 por seno de 53, más el momento en el eje Y de Daniel, que será 65 por la velocidad en el eje Y de Daniel, que es una velocidad posterior. Observen que tengo que poner un signo más porque desconozco si es positivo o negativo, no sé hacia dónde va, no puedo hacer el esquema. Si despejo, obtengo lo siguiente: menos 45 por 8 por seno de 53 sobre 65. Y esto es menos 4.43 metros sobre segundo. Ahora sí podría ser un esquema. Este esquema sí lo puedo hacer dado que ahora digo, pues como conozco las componentes, sé que la velocidad de Daniel es menos 4.43 en el eje Y, poniendo así positivo el eje X, y de 5.67 metros sobre segundo. Esto ya me permite obtener la velocidad, la magnitud de la velocidad y el ángulo. Observen lo siguiente. A partir de las dos componentes menos 4.43 y 5.67, obtengo que alfa es igual a menos 38 grados. O sea, este ángulo que está aquí es de menos 38 grados. Y la velocidad es simplemente el raíz cuadrado del cuadrado, de la suma de los cuadrados de las magnitudes de la velocidad en X y en Y.
Recuerden que Rebeca, vamos, si quisiera poner la velocidad de Rebeca estaría aquí y la velocidad de Daniel estaría aquí. Muy bien, gracias, hasta la próxima.